¿Quieres hacer este personaje de mi villano favorito 4? Quédate para verlo. Es muy fácil de hacer con material reciclado. ¡Vamos! Estos son los materiales. Una botellita mini. 1 metro de alambre. Cartulina de color negro. También un pedazo de cartón puede ser para hacer el relleno. Y una bolita sacada de los desodorantes. Con una tijera cortaremos esta parte que es la que precisamos. Yo ya tengo una cortada por aquí. Esta alambre es muy gruesa. La doblaremos así de esta manera. Y la cruzaremos por dentro de la botella. Estas serán las piernas del personaje. Este material lo usaré de relleno. Es el que se usa en las cajas para el embalaje. Es plastificado. Le cruzaré un alambre o un cablecito para unirlo. Cortaremos lo que está de más. Le dejaremos las piernas descubiertas. Y así nos tiene que quedar. Con un destornillador cruzaremos por el costado para poder pasar el alambre que serán los brazos. Doblaremos el alambre hacia abajo para darle forma a los brazos. También cortaremos el excedente. Y así nos tiene que quedar. Y aquí tengo la cartulina. Le armaremos el traje. Con una regla trazaremos esta forma. Cortaremos con una tijera. Y así nos tiene que quedar. Esta será la parte del saco y la parte del pantalón. La colocaré así de esta manera. Nos falta la parte de atrás, o sea que tenemos que hacer dos partes iguales. Una vez que tengamos todas las partes, la iremos a pegar con la pistola de silicona. Ahora haremos el diseño del pantalón. Dejaremos un orificio en el medio para cruzar el alambre. Colocaremos así de esta manera.
ya va tomando forma nuestro personaje. Por acá adentro le pegaremos. Haremos lo mismo para hacer la manga de los brazos. Cortaremos lo que nos sobra de los brazos. Lista una manga. Ahora crearé la otra. Así de esta manera es muy fácil. Es hora de colocar las mangas de la misma manera que hicimos con las piernas. Y así nos tiene que quedar, solo nos falta la parte de arriba. Este es el diseño que he hecho. Solo lo voy a pegar por aquí. Y así nos tiene que quedar. Y esta bolita de lo desodorante le cruzaré el destornillador para pasarle un alambre. Esta será la cabeza. La pegaremos con la pistola de silicona. Con un trozo de papel blanco haremos la bufanda. Se la pegaremos por ahí y así nos tiene que quedar. Con un lápiz de color negro le haremos el diseño. Y así con toda la bufanda. También he dibujado su cara, se la pegaré arriba de la bolita. Y así nos tiene que quedar. Solo falta la parte del medio que tiene un cierre. Se la he dibujado en papel, la pegaré por aquí. Y de esta manera ya tenemos listo el personaje. Te dejaré otros videos que te van a interesar.